tantas dificultades, la sociedad de 2003. Y aparte de eso, digamos que otro elemento del plan de yo me paro para hacer el análisis es el metal es contra explotar y el metal es contra cultura. Digamos que se repite de forma constante. Y bueno, yo tengo unas apreciaciones particulares frente a eso, pero digamos que vamos a ver qué tanto se explotar. Luego entonces tenemos la masculinidad guerrera y cómo a partir, digamos, de los 80 en muchos pósters, y digamos que el ritmo cultural de esa época nos hablaba de unos diseños en la publicidad, que obviamente abarcan el metal, que tienen que ver con unas simbologías de lenguajes guerreros, ¿cierto? De fuerza, del salvador, del héroe. Entonces, pues bueno, por eso tenemos esta imagen ahí de una de las carátulas de Manowar, aunque pues no tiene que ver concretamente, pero digamos que es un modo de ilustración. Y tenemos películas también, digamos que esto se difunde por medio de muchas películas, como Conan, Mad Max, etc. Bueno, digamos que dentro de ese ritmo del héroe y del salvador de los 80 también se empieza a presentar una figura muy interesante, pues como objeto de estudio, y tiene que ver con la sexualización del femenino, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven esta imagen, pues ahí hay unos lugares de poder, hay unas jerarquías, hay unas exhibiciones del cuerpo particulares para hombres y unas exhibiciones particulares del cuerpo para las mujeres, y todo esto pues, se difunde en los afiches que nosotros colgamos en nuestro cuarto, en las camisetas que utilizamos y en los discos que compramos. Aparte de eso, entonces, digamos que hay una categoría que es la fotofilia, que la hizo Laura Mulvey, y ella lo que hace es analizar películas efectivamente y mirar cómo se construyen esas escenas. Entonces, digamos que ella propone o se da cuenta a partir del estudio que las películas, por ejemplo, que ella analizó, están diseñadas para una mirada masculina. ¿Sí? Básicamente es eso, y entonces vamos a mirar si esa categoría aplica para lo que vamos a mirar. Aparte de eso, bueno, la jerarquización en la composición de la imagen, digamos así. Mi objetivo no es discutir sobre los artistas, en su forma personal, no es entrar en el debate de la corrección política, sino simplemente poner sobre la mesa otras formas de mirar este tipo de estructuras visuales. Bueno, vamos a encontrar entonces también como dos opciones, les dije que nos íbamos a parar desde lo convencional, masculino-femenino. Entonces, hay una masculinidad que se llama masculinidad hegemónica, ¿cierto? Que es la trabajo a partir de Connell, y hay unos rasgos que tienen que ver ahí con la demostración de la fuerza física, la violencia y demás, que digamos se ve un poco ahí también como en el uso de esas espadas y demás, pero bueno, esa no es nuestra objeto de análisis. Y finalmente la feminidad normativa, ¿sí? Entonces son cuerpos muy voluptuosos, cuerpos blancos generalmente, ¿cierto? Lo que decía Karen, el tema, por ejemplo, de lo negro del ojo, ahí no aparece por ninguna parte. Y también nos pone en unos lugares, entonces la jerarquía pues, de la imagen, creo que es clara, no tendríamos que detenernos ahí. Y digamos que es muy masculinizado desde ese poder, ¿no? Como son los ejercicios del poder, pues son masculinizados, básicamente. Bueno, ahora sí, todo eso el death metal. Bueno, entonces digamos que de manera general, pues hay como una reseña de lo que es la estructura, obviamente todos sabemos, la música y demás, no me detengo ahí. Y vamos a mirar entonces a un ilustrador, ¿sí? Unas carátulas de una banda, que ilustra a una persona que se llama Vincent Love, y él digamos que se hace famoso por ilustrar unos cómics, que es la imagen que vemos a este lado. Entonces, digamos que eso hace que él se contacte un poco con este mundo, o que sea más bien requerido para ilustrar estos carátulas. Temas del death metal pues son muy diversos, así como son muchos géneros, ¿sí? No me detengo ahí. Y una cosa que es relevante para lo que vamos a mirar es que trata de mostrar situaciones históricas, ¿cierto? Entonces hace referencia, por ejemplo, a las cruzadas, a la peste, a la Inquisición, pero también hay un elemento importante, y es que aborda unas características bien particulares del arte barroco. Y otro tema que es muy transversal pues es el tema de una iconicidad violentada de las mujeres.
banda que yo tomo para hacer el análisis entonces es Animal Force, y la pregunta que me planteo es cuáles son las características de la mujer como objeto de representación en las carátulas de algunos discos de la banda de metal Animal Force. Criterios de selección, pues obviamente es Animal Force, una banda icónica dentro del género, una banda que cuando comienza a producir música rompe los sonidos, ¿cierto? Los sonidos de la época del rock y del metal, y también porque dentro de sus carátulas la mujer violentada es una figura constante, ¿sí? Entonces, las carátulas que seleccioné corresponden a distintos periodos históricos, ¿cierto? Con ánimo de mirar y contrastar si esa representación de las mujeres había cambiado o no había cambiado, sobre todo a la luz de muchos cambios sociales. También me planteo otras preguntas como qué elementos se entrecruzan en esas carátulas para que se encuentren determinados elementos en ellas, cómo se expresan estas manifestaciones estéticas y qué significados o construcciones culturales sobre feminidad y masculinidad podemos encontrar ahí. Bueno, entonces yo me detengo acá un momento y es algo que vamos a mirar, digamos, de forma constante, no solamente en Animal Force, sino también dentro del metal en general, y es como una relectura del barroco dentro de la producción gráfica, digamos así, del género. Esto se llama las vanitas barrocas y son unas pinturas de 1600 que curiosamente se encargan, o más bien las encargan, las mandan a hacer las comunidades religiosas con ánimo de moralizar, ¿sí? Entonces es muy particular cómo estos elementos simbólicos que tenemos acá son compartidos o son una línea muy fuerte dentro del género, sin querer decir que tenga que ver con algo moralizante o que se haga desde aquí, en este momento dentro del metal, pero sí son unos elementos muy particulares que encontramos, las calaveras, las flores muertas, el reloj de arena, y el llamado de este tipo de imágenes era precisamente a que la gente se entregara un poco más a la espiritualidad y reevaluara que los placeres del mundo, entre comillas, eran finitos, ¿sí? Entonces, por eso vemos, por ejemplo, el esqueleto está pisando el mundo, ¿sí? Es decir, la muerte es la que acaba con todo y es realmente la que domina el mundo. Vemos coronas, vemos cetros, y eso tiene que ver con no importa cuánto poder tenga usted, la muerte igual es algo que nos llega a todos. Y entonces, esta reflexión se la encuentro también mucho en estas carátulas, y bueno, sería como hacer las alteraciones. Bueno. Entonces, la primera carátula es una ilustración de Vincent Love, como ya les indiqué. Lo que vamos a mirar acá entonces es que en todas las carátulas hay efectivamente un rastro de esa lectura barroca, ¿cierto? Desde lo simbólico. Y vemos unos elementos, entonces, por ejemplo, están las velas, está el cuerpo de la mujer en una disposición especial. Entonces, digamos que yo acudí a un diccionario de símbolos de siglo que tiene una cantidad de estudios impresionantes, y eso me sirvió para analizar muchos de los elementos que están allí. Por ejemplo, entonces las velas tienen que ver mucho con alumbrar, ¿cierto? Con esa luz creadora. También el cuerpo de la mujer está un poco dispuesto, ustedes pues ya se darán cuenta, de una forma pasiva, mientras que el otro zombie está ahí como en una posición un poco más activa, y hay una jerarquía también allí, ¿cierto? De quién es el que está en acción y quién no está en acción. Pero además de eso, hay un tema de la espectacularización. El cuerpo que está espectacularizado en la imagen es el de la mujer, no es el del zombie aparentemente masculino. Sí. Aparte de eso, bueno, el tema de la sangre, que tiene que ver con las potencias de la vida y demás. Bueno, acá entonces tenemos una recreación de un alumbramiento, ¿cierto? Y digamos que esta imagen me llama la atención de manera constante a mujeres gestantes en las carátulas. Bueno, ya tienen como otras interpretaciones. Acá pues yo pensaría, bueno, hay digamos, se intenta recrear la decadencia del humano, pero también ahí hay como una irrupción en lo que tradicionalmente para nosotros representa el alumbramiento.
¿sí? Entonces el alumbramiento es traer a la luz, traer a la vida. Sin embargo, acá lo que sale en medio de ese alumbramiento, pues es como un tipo de engendro, demonio, bueno, una cosa así. Entonces también es como romper ese significado que nosotros tradicionalmente le hemos dado a ese alumbramiento. También está el tema del verbo, ¿no? Con la palabra se supone materializamos, pero lo que está saliendo de ahí nuevamente es como ese engendro, ¿no? Entonces, ¿qué se está materializando ahí? Entonces, todo lo que está pasando por el cuerpo de la mujer que trae en algunas, digamos, interpretaciones, la mujer es la puerta, ¿sí? Trae del otro mundo a la luz, la mujer materializa. Acá lo que vemos entonces es que hay una subversión completa de lo que es esa perspectiva, digamos, un tanto buena, cambia, si se quiere, ingenua del alumbramiento y se rompe por una versión completa. ¿Sí? Entonces está trayendo otra cosa. Bueno, hay muchos elementos, como por ejemplo las alas, el cabello de ella, ¿sí? También los zombies y todos los instrumentos que tienen, digamos que estas imágenes, hacerles un zoom muy detallado, uno empieza a ver una cantidad de cosas acá. Y bueno, digamos que ahí hay varios temas. Primero, el tema de las alas, que es un tema muy religioso, ¿cierto? Pero vemos que quien está ahí no es un ángel ni nada de eso, sino de pronto todo lo contrario. Vemos también cómo hay una posición de, bueno, finalmente, nuevamente, ¿quién es la que está espectacularizada ahí? Pues el cuerpo de la mujer, y los que de alguna manera tienen el control son estos zombies, que también nos puede remitir al dominio que tiene el discurso médico sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, hubo épocas en la historia en donde a las mujeres les decían, iban por ejemplo una ligadura de trompos y le decían, no, ¿cuántos años tiene usted? 20, ah, no, usted no se puede ligar, pero si usted va a tener más hijos, pero ¿por qué se casa con X o Y? Pero ¿cómo así que no tiene hijos? ¿Sí? Entonces digamos que podría ser todo ese discurso médico, porque ellos son los que tienen los cortes, las tijeras, sobre ese cuerpo de las mujeres. Y bueno, nuevamente el tema de esos discursos autorizados, ¿no? Entonces siempre se nos ha tratado como menores de edad, y la imagen, si hablamos en términos del discurso autorizado médico, ahí la imagen lo que nos está diciendo es que efectivamente somos menores de edad y bueno, está el tema nuevamente del alumbramiento como una cosa muy distinta a la que tradicionalmente conocemos. La última carátula, acá bueno, volvemos a la mujer gestante. Acá lo que podemos leer entonces es nuevamente esa violencia extrema, ¿cierto? Pero también reitero ese llamamiento es que esto es finito y el cuerpo es frágil, ¿cierto? Y el cuerpo se acaba y el cuerpo tiene sangre y todas las potencias, pero es finito. Hay una imagen en particular que tiene, bueno, acá lo que se recrean son muchas torturas, digamos, tipos de torturas que son medievales, ¿sí? Y hay una en particular que tiene que ver con uno de los asesinos seriales de moda, Jeffrey Dahmer, porque tiene unos orificios, uno de sus cuerpos en su cráneo tiene uno de sus orificios. Entonces, bueno, acá hay nuevamente dos planos, un plano de acción y un plano pasivo. Quien ocupa el plano de acción, el sujeto que está en medio. Entonces, por eso se atrevería uno a decir que es la oda al asesino serial. ¿Sí? Y es aquella persona que puede exhibir y también ejercer todo tipo de violencia sobre estos cuerpos, que no son solamente femeninos. Sin embargo, resalta, por ejemplo, el tema de la mujer gestante nuevamente, ¿no? Y esa fragilidad, o sea, también no es casual que ella esté delante y los demás estén atrás. Entonces también podríamos decir que hay un llamado fuerte a, bueno, esa gestación y ese acto de parir realmente ponen en qué lugar a las mujeres. Bueno, acá entonces habíamos dicho, es un ejercicio de poder donde él es un asesino, ¿cierto? Que, digamos, aplicó todo este tipo de violencia sobre sus víctimas. Entonces, también podríamos hablar de que se está haciendo un disciplinamiento,
¿cierto? Un disciplinamiento de los cuerpos. ¿Y será que ese disciplinamiento se podría leer, por ejemplo, desde una perspectiva religiosa? Bueno, yo lo dejaría ahí. Todas estas miradas que están en las carátulas, si ustedes se dan cuenta, hay una erotización también del tema de la gestación, del parir, ¿cierto? Y el cuerpo está completamente expuesto. Acá, por ejemplo, pues sí vemos muchos cadáveres y formas, pero digamos que la vista, o a mí particularmente, se me va hacia las mujeres que están en la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tienen exhibido su peso, bueno, el tema de estar cosida siendo una mujer gestante también es como impedir ese alumbrar, ¿cierto? Y obviamente esta imagen, como las otras, plantean esa dicotomía entre la vida y la muerte, que es lo que recrean finalmente las danzas barrocas. Y siempre, digamos que a través de las carátulas, se presenta una erotización como dominación, o sea, esa exhibición del cuerpo y demás se da desde una perspectiva de dominación. Bueno, conclusiones, hay una exhibición constante del cuerpo de las mujeres, ¿cierto? A partir de lo que son las feminidades normativas que tienen que ver con dar a luz, ¿sí? con el parir. También hay una concepción de una mirada espotrofílica, es decir, una mirada del hombre, de esas carátulas, no es una mirada que le apunte a otras. Yo no podría decir que eso que debe no debe estar ahí, no me corresponde, pero digamos que el diseño de las carátulas es para que sea atractivo a una mirada específica. Hay una resistencia también si bien se exhibe el cuerpo de las mujeres completamente y de forma constante, también hay una resistencia a mostrar específicamente la vagina, ¿sí? A mostrarla explícita. Hay muchas otras carátulas de otras bandas que sí muestran la vagina, ¿cierto? Y un montón de cosas saliendo de ahí, pero acá en estas carátulas no. O sea, hay unos ejercicios de violencia, de poder, de sangre, de tortura y demás, que la vagina la mostramos. Entonces, también cuál es la resistencia que puede haber ahí a pesar de pasar por todo lo demás. También dentro de las imágenes se puede ver que no hay agencia, nunca hay agencia a las mujeres, si ustedes se dan cuenta, siempre son sujetas de, ¿sí? Por lo menos en estas carátulas. Siempre son sujetas de, y quienes tienen el papel activo pues son las figuras